En una oración, hermanos. Dios nuestro, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por un día más que usted ha hecho para cada uno de nosotros. Hoy es un día glorioso porque tenemos la vida, la salud y en nuestras conciencias el rendirnos ante tu presencia con acciones de gracias por lo que has hecho por nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Como familia, seguimos perseverando en la doctrina y estamos agradeciéndole a usted por darnos la voluntad, el querer como el hacer, para seguir creciendo en toda buena obra. Que esta palabra suya penetre hasta nuestros corazones, nos siga fortaleciendo, nos siga formando y nos siga transformando día con día. Bendito sea su nombre, porque tú eres digno de toda honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. Amén. Me alegra de todo corazón, hermanos, poder estar con ustedes y adorar el nombre de nuestro Dios. Me siento muy feliz de la oportunidad que Dios me da en esta mañana para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos sean las personas que nos visitan entre nosotros, hermanos que también tenían tiempo de no verles. Estoy muy feliz de que hayan decidido en esta mañana venir a este lugar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que todos los miembros del cuerpo son importantes para Dios. Por eso es que el propósito de este sermón es enseñar que cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es importante para Dios, con el fin y con el propósito de animarnos los unos a los otros, fortalecernos en la palabra de Dios, construir en nuestras vidas la perseverancia hasta el día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es el día del juicio final. Recordemos que cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo para dar cuenta según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Y quiero que a manera de introducción usted se imagine, hermanos, que en nuestro cuerpo físico los pies decidan no caminar o nuestras manos decidan no moverse o nuestros ojos decidan no ver. Y esto porque los pies, ¿verdad?, piensan que no son importantes para nuestro cuerpo físico. O que las manos, al ver que los pies no se mueven, ellas deciden no moverse. O los ojos deciden no ver porque las manos le dijeron que no tienen que ver, entonces los ojos deciden no voy a ver más porque las manos me dijeron que no vea. ¿Qué sería eso, hermanos? Sería un cuerpo paralizado, un cuerpo que no está funcionando de acuerdo al diseño, ¿verdad?, que Dios nos estableció para cada uno de nosotros. Y lo mismo o lo grave puede ser en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y puede ser lo mismo grave cuando nosotros no entendemos el plan divino por el cual Dios nos añadió al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según Hechos capítulo 2, verso 47. Y el apóstol Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, nos revela que la iglesia no es un cuerpo de individuos sueltos o un grupo o una persona que está en un lugar separado, sino más bien es un cuerpo espiritual, es un cuerpo vivo, con el único fin, hermanos, y con el único propósito de glorificar a Dios estando unidos en una misma esperanza, en una misma fe, hermanos. Eso es lo que es la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 12, utilizó la analogía del cuerpo humano
donde enseñó verdades espirituales para la iglesia de Cristo. Una de ellas es que cada parte del cuerpo o cada miembro en particular tiene una tarea en especial. Así también enseñó que a pesar de que el cuerpo tiene muchos miembros, ese cuerpo es uno en Cristo Jesús. También enseñó que hay una relación cercana entre cada miembro del cuerpo en particular. Y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Hoy nosotros, más que nunca, hermanos, como iglesia aquí en San José Sur, que se reúne para adorar a Dios en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4, verso 24, necesitamos despertar a esta realidad y a esta verdad explícita en la Biblia, hermanos. No basta con tan solo asistir, no basta con tan solo leer yo personalmente, no basta con tan solo orar, hermanos. Debemos de funcionar como cuerpo, porque para eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña que el cuerpo de la iglesia necesita tres cosas vitales. Una de ellas es desempeñarse. Esto quiere decir que cada miembro en particular debemos de cumplir una función sin excusas, sin excusas y sin comparaciones y sin depender si otro lo hace o no lo hace. Yo personalmente delante de Dios debo de funcionar, me debo desempeñar. También otra cosa vital es que la iglesia como cuerpo necesitamos aliarnos, hermanos. Esto quiere decir que debemos de unirnos, no dividirnos. Debemos trabajar juntos, debemos de honrarnos juntos, debemos motivarnos mutuamente, hermanos, como cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar vamos a ver que la iglesia como cuerpo necesitamos simpatizarnos. Esto es sentir juntos, hermanos, sufrir juntos, celebrar juntos. Esto es ser verdaderamente una familia. Leyendo la Biblia, hermanos, estudiando esto, es a estas conclusiones que yo he llegado. Y todo esto, ¿por qué, hermanos? Porque cuando el cuerpo de Cristo funciona como se debe, la gloria y la gracia de Dios es manifiesta en cada miembro en particular. La Biblia nos enseña, y el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Pero el apóstol Pablo tuvo que tomar decisiones, tuvo que desempeñarse, tuvo que cambiar sus actitudes para dejar que la gracia de Dios trabajara en su vida. Y cuando la gracia de Dios trabaja en la vida de cada miembro en particular por mi desempeño, es visto, hermanos, por cada miembro también en particular. También nuestros corazones, hermanos, son sanados. Recuerde que antes de obedecer el evangelio, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Estábamos lejos de Dios. Nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestra manera de vivir no era agradable delante de Dios. Al oír el evangelio de salvación, la palabra de nuestro Dios que nos ha salvado a través de la obediencia, hermanos, a su misma palabra, valga la redundancia, hermanos, venimos a ser sanados espiritualmente en nuestros corazones, con una conciencia limpia delante de Dios, y venimos a ser fuertes cada uno de nosotros. También esto va a ayudar a que más almas anhelen y deseen ser parte de este cuerpo. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros no hemos escuchado: yo no me reúno en ese lugar porque en ese lugar se reúne tal persona y la conducta de esa persona no es agradable delante de Dios? Pero a través de este sermón, hermanos, si logramos entender que como cuerpo necesitamos desempeñarnos, particularmente necesitamos aliarnos, trabajar juntos, honrarnos juntos, y necesitamos fortalecernos, hermanos. Si entendemos y comprendemos esto,
las almas que están lejos de Dios van a anhelar y desear estar en este lugar, porque nuestra conducta y nuestra manera de vivir refleja la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a ver que la Biblia nos enseña que la iglesia como cuerpo necesita desempeñarse. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué es desempeñarse, hermanos? ¿Qué es desempeñarse? Bueno, es cumplir con una función en específico por la cual nosotros fuimos colocados por Dios en ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Es usar activamente los recursos que Dios me ha dado para su honra y para su gloria. Y esto es cada miembro en particular, hermanos. Yo no me puedo desempeñar por el hermano, la hermana no se puede desempeñar por mí. Yo tengo que decidir desempeñarme en el cuerpo de Cristo, hermanos. Y la iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia rica espiritualmente hablando. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 1, verso 6, cuando el apóstol Pablo se introduce a la iglesia, les dice que ellos no les hacía falta ningún don. Ellos espiritualmente tenían todas las cosas para funcionar porque Dios en su providencia, en su momento se los había dado. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente les dice, nada les hace falta a ustedes. Y por eso ustedes están esperando con paciencia la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que sucedía ahí, hermanos, no era que les hacía falta algo, sino que lo que tenían no lo estaban usando de la manera que Dios lo había establecido. No estaban usando los dones correctamente. Algunos se exaltaban entre los demás. Algunos querían ser superiores a los demás o pensaban que un don espiritual era mayor que otro. Pero Dios enseña a través de la palabra de Dios que lo que uno tiene no es superior al otro, y lo que otro no tiene no es superior a los otros. Eran un cuerpo. El cuerpo, hermanos, o cada miembro en particular, algunos, ¿verdad? No todos, no se estaban desempeñando y no estaban usando las cosas correctamente. Por eso el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios 12 lo que hace es corregir esa manera de vivir, y lo corrige utilizando algo práctico, hermanos, como es la analogía del cuerpo humano. Un ojo no puede hacer trabajar un pie, ni una oreja, hermanos, puede reemplazar una mano. Usted leyendo, usted se puede dar cuenta cómo él hace esos contrastes, porque cada parte es distinta en el cuerpo. Cada parte en el cuerpo es vital, hermanos, para el desarrollo y el crecimiento personal de cada miembro, pero también a nivel global. Esto es de todo el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el peligro si yo no me estoy desempeñando particularmente como cuerpo de Cristo? Bueno, cuando un miembro en particular no cumple su función, todo el cuerpo, hermanos, se debilita. Y eso me pasó hace unos días. Andaba jugando y me golpeé aquí la rodilla, ¿verdad? Y ya yo empiezo a renquear y ahora ya me está tocando el nervio, ¿verdad? Ya siento mi columna que me duele. Me golpeé únicamente la rodilla y fue algo, decimos aquí popularmente, como muy sin gracia, ¿verdad? Ya ahí terminando el partido había dado bueno, no quiero dar un resumen, pero me golpeé. Y llegué, hermanos, y ya me empieza a doler todo el cuerpo. Ya siento el nervio que me está afectando y la columna, porque cuando un miembro no funciona bien en el cuerpo, todo el cuerpo se va debilitando, se va desgastando. ¿Y cómo se ve esto en la iglesia, hermanos? ¿Cómo se ve esto en la iglesia? Bueno, cuando me cruzo de brazos esperando que otros hagan todo, hermanos. Si yo cruzo los brazos esperando que otros lo hagan, hermanos, el cuerpo se debilita. Nosotros tenemos que ser un cuerpo activo.
Nadie nos tiene que decir cómo funcionar en el sentido de usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Porque leyendo la Biblia, nosotros nos damos cuenta que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, verso 10. Y esas obras que Dios quiere son obras de obediencia a la palabra de Dios. Son frutos apacibles, hermanos, que a través de nuestro desempeño, de poner en práctica activamente la palabra de Dios en nuestra vida, funcionamos, hermanos, como cuerpo. Cuando yo pienso también, hermanos, ¿cómo vemos esto en la iglesia? Que no nos desempeñamos. Bueno, cuando yo pienso que soy menos que los demás y me escondo en inseguridades, me escondo en temores, me escondo en comparaciones, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de entender que debemos de desempeñarnos y que de acuerdo a nuestra diligencia, a nuestra fe, a la palabra de Dios, vamos a lograr lo que nos propongamos conforme a la voluntad de Dios. Pero debemos de dejar que la gracia de Dios trabaje en mi vida. Esto es, yo leo, hermanos, y digo, el Señor me dice, un ejemplo, Mateo 28, 18, Marcos 16, vayan, ¿verdad? Vaya y predique. Y uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? No, el Señor me dice, vaya, usted ingénieselas cómo hace para hacerlo. ¿En qué sentido? En que ponga un mensaje, llámelo, visítelo, acompáñelo, preséntele lo que la palabra de Dios dice. La gracia de Dios va a trabajar, pero el Señor no nos dice cómo específicamente se tiene que hacer eso. Yo tengo que desempeñarme. Yo tengo nada más que obedecer lo que Dios me está diciendo todos los días de la vida. Dios, entonces, hermanos, nos añadió a la iglesia con un propósito. Y ese propósito, hermanos, es glorificar y exaltar a su nombre. Si usted lee 1 Corintios 12:13, dice que Él nos dio a beber a todos de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Nadie tiene más capacidades aquí que otros. Nadie es más que nadie. Nadie es superior a nadie. Todos tenemos lo que necesitamos para poder desempeñarnos correctamente. Cuando el apóstol Pedro habló a los expatriados de la dispersión de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, según Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, y en la segunda carta, hermanos, donde él contrasta o les dice a los hermanos, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidos por la causa del evangelio que inició desde Hechos, capítulo 8, verso 4, hermanos, que los que iban siendo perseguidos por causa de la palabra de Dios, ellos, hermanos, Pedro les dice, Dios les ha dado a ustedes todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Todos tenemos todo, hermano, lo que realmente necesitamos. Tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos, que por medio de su palabra nos guía, nos instruye, nos capacita. Pero eso va a determinar o va a funcionar de acuerdo a mi desempeño, de acuerdo a mi diligencia. Si usted sigue leyendo segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, del verso 5 al verso 9, dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, esto es, haciendo el máximo esfuerzo posible, haciendo todo lo que esté en mi alcance, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza, a la templanza afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y dice que si hacemos estas cosas no estaremos ociosos ni sin fruto, porque me estoy desempeñando, estoy haciendo todo lo que yo puedo, hermanos, para que la gracia de Dios trabaje en mi vida. Dios nos ha colocado en el cuerpo, hermanos, como Él quiso. Nadie escogió estar
en esta congregación, hermanos. Dios en su providencia a través de la predicación en el evangelio nos puso en este lugar como Él quiso, y nosotros necesitamos entender que debemos funcionar y debemos desempeñarnos. Hermanos, el problema aquí no es que nos falte algo. El problema es que no lo usemos como Dios quiere que nosotros lo estemos usando. La iglesia, hermanos, no necesita espectadores. La iglesia no necesita miembros que estén únicamente en las bancas. La iglesia somos miembros activos, piedras vivas, dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Vosotros pues como piedras vivas debemos de ser edificados como una casa espiritual. Debemos de desempeñarnos para que la gracia de Dios trabaje en nuestra vida. Así que en primer lugar, hermanos, el cuerpo de la iglesia necesita una cosa vital, y esto es que cada uno de nosotros, en particular los que hemos obedecido el evangelio, dejemos que la gracia de Dios trabaje en nuestra vida. ¿Cómo va a trabajar la gracia de Dios? Cuando yo me desempeño, cuando yo soy un miembro activo, cuando yo soy diligente en lo que Dios me ha mandado. Pero también como cuerpo, hermanos, la iglesia como cuerpo necesita aliarse. Y si usted entiende o busca un poquito el significado, hermanos, de este verbo que es aliar, ¿verdad? Aliarse es la acción que nosotros realizamos, es asociarse con las personas con un fin determinado. Básicamente es reconocer que nosotros nos necesitamos mutuamente, hermanos. Es aprender a trabajar juntos, valorar al otro y caminar en unidad con la palabra de Dios. Un sinónimo puede ser cooperarse, un sinónimo puede ser estar asociado, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, podemos decirlo popularmente que es echarnos el hombro, ¿verdad? O darnos la mano, ayudarnos, favorecernos, hermanos, que el favor del otro sea el favor mío. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cuerpo. Recuerde Primera de Corintios capítulo 12 versos 20 y 21. Pero ahora no son muchos los miembros, pero el cuerpo, dice, es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué sucedía en Corinto, hermanos? La iglesia en Corinto estaba dividida. Por eso cuando el apóstol Pablo recibe esa carta, ¿verdad? Por la familia de Cloé, según Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, porque he sido informado acerca de la familia de Cloé, que hay divisiones entre vosotros, hay contiendas, habían circunstancias que estaban viviendo ellos. Y si usted sigue leyendo en el versículo 12 y 13, algunos decían, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fueron bautizados ustedes en el nombre de Pablo? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Cefas? No, todos fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue crucificado, dijo el apóstol Pablo. Fui crucificado yo por ustedes. Morí yo por los pecados de ustedes. No. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Habían facciones, hermanos. Habían grupos. Y lastimosamente eso no debe de pasar en la iglesia. Por eso cuando el apóstol Pablo les escribe, él establece de inmediato en Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estéis perfectamente unidos y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la iglesia no podemos estar desunidos, hermanos. Debemos de aliarnos para que como cuerpo podamos funcionar, para que la gloria de Dios, hermanos,
se manifieste cuando invocamos el nombre del Señor, cuando lo glorificamos, cuando lo exaltamos, como en esta reunión. Si hay entre nosotros un problema como entre otros, bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, deja mejor ahí tu ofrenda, ¿verdad? Deja ahí tu ofrenda y póngase a cuentas con su hermano. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios. A veces pensamos que porque yo traigo y doy, pero tengo problemas con aquel y como no estoy aliado con mi hermano, no estoy funcionando entonces de la manera que Dios ha establecido que cada uno de nosotros como cuerpos trabajemos. ¿Cuáles son los pecados entonces al no aliarnos? Bueno, hermanos, se pierde la comunión y eso es un pecado grave delante de Dios. Si usted recuerda, desde que se estableció la iglesia en Hechos capítulo 2, en el verso 42, dice que ellos perseveraban. O sea, cada miembro en particular empezó a perseverar y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, cuando yo no tengo comunión con mi hermano, estoy mal delante de Dios. Yo debo de solucionar esos problemas delante de Dios. ¿Qué crea cuando yo no tengo comunión? Cuando no le puedo decir ni hola. ¿Qué crea eso? Bueno, crea un ambiente de competencia, crea un lugar donde no se está reverenciando a Dios de la manera adecuada. Por eso es que debemos de tener comunión. O cuando yo hago grupos, solo con estos salgo y con los otros no. Entonces, ¿qué crea eso, hermanos? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Bueno, algunos se pueden sentir rechazados, hermanos. Y Dios condena eso. Romanos capítulo 2, verso 11 dice que para con Dios no hay acepción de personas. No hay. Vengo también o puedo venir a ser una piedra de tropiezo. Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, verso 7. Hay del mundo, dice, hay del mundo por los tropiezos, aunque es necesario que vengan los tropiezos, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? Porque ahí usted ve quién es de Dios, quién es espiritual. En Primera de Corintios capítulo 3, quién es espiritual y quién no es espiritual. Es necesario que hayan estas cosas. Primera de Corintios capítulo 11 también. Usted puede ver que las divisiones se ven. O sea, dice, es necesario que hayan para que se vea quién es de Dios y quién no es de Dios. Por ejemplo, tenemos un problema. Yo sí vengo delante de usted a arreglar el asunto. No quiere. Estoy humillado, perdóneme, me equivoqué, fallé y no quiere. Él no es de Dios. Yo ya me estoy humillando, estoy haciendo todo lo humanamente, estoy reconociendo mi pecado, pero si no quiere, él no es espiritual. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando después de que se fue y volvió, ¿qué hicieron ellos? Lo recibieron. Sus padres mataron el mejor ganado y lo recibieron como tenía que hacer, pero hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay del hombre, dijo nuestro Señor, ay del hombre por quien viene el tropiezo. Cuando yo dejo de tener comunión, hermanos, cuando no estoy aliado con los hermanos, cuando yo digo con este sí y con este no, con este sí y con este no, no estoy teniendo comunión, no glorifico a Dios, no estoy perseverando en la doctrina, no tengo al Padre, no tengo al Hijo, hermanos, no tengo al Espíritu Santo. ¿Qué debo de hacer entonces yo para poder aliarme con los unos con los otros? Aquí tenemos ya varias culturas, ¿verdad? Gracias a Dios. En unas culturas se hacen una cosa de una manera, en otras se hacen de otra manera. Yo tenía mi conducta y Dios está trabajando en mí para cambiar maneras de ser. A veces yo le puedo responder a usted porque para mí eso no es malo, ¿verdad? Pero para usted sí. Toqué los sentimientos porque lo dije de esa manera, no buscaba esa intención. Pero ¿cómo yo puedo aliarme con los demás, hermanos? Con los que nos hemos humillado delante de Dios,
con los que hemos reconocido la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto que fue derramada para remisión de nuestros pecados. ¿Cómo yo me puedo aliar? Bueno, primero tengo que reconocer mi necesidad. Mi necesidad es que yo no soy autosuficiente. Necesito de los demás. Yo no puedo dar el sermón, abrir las puertas, cerrar o poner, atender, hacerlo de los niños, hermanos. Necesitamos trabajar como cuerpo. Cada uno va a cumplir una función. Todos somos indispensables delante de Dios, pero yo primero tengo que reconocer que yo tengo una necesidad, y la necesidad es que el hermano trabaje, que la hermana trabaje y que todos funcionemos como cuerpo, porque si no, esto no va a ser posible, hermanos. Y debo también de valorar al que sirve, en lo que sea, hermanos, en lo que sea es importante para Dios. Todo lo que se haga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según Colosenses 3:17, es importante, hermanos, para Dios, y debemos de valorar. A veces uno en esta que me gusta y que he estudiado un poco y sé algunas cosas, que puedo estar aquí al frente y decir algunas cosas de la palabra de Dios. A veces el miembro quiere poner al predicador ahí en un pedestal como si él fuera. Y si uno no se baja, hermanos, si uno se la cree, hermanos, se cree superiores a todos los demás. Y eso no es así. Todos somos importantes. Aquí el que predica no es más, ni los que están en los grupos de varones es más, ni los que son maestras son más. Todos somos importantes. Agreguémonos valor el uno para el otro. Si la hermana hizo este trabajo para la benevolencia, Dios te bendiga, hermano, porque eso es un trabajo. Puso la cena, hizo el pan, vinieron y limpiaron, salimos a evangelizar, no pudo, pero mandó algo. No sé, hermanos, todo suma, todo es importante, pero yo necesito decir: Dios te bendiga por lo que estás haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Hay que quitar los egos, hermanos, de lado. Hay que echarnos las manos los unos a los otros, manifestando ese amor sacrificial. Aliarse, hermanos, no es una opción, es una necesidad en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos mucho que dar. Niños, jóvenes, adultos mayores, matrimonios, en fin, hermanos, todos somos importantes para Dios. Creamos que somos importantes para Dios. Reconozcamos nuestra necesidad, no podemos hacer todo solos, y trabajemos unidos como cuerpo. Aliémonos, hermanos, y aprendamos a llevarnos bien los unos a los otros. Necesitamos entonces, en primer lugar, desempeñarnos, y necesitamos aliarnos, y por último, necesitamos simpatizarnos, hermanos. Hay que simpatizarse. ¿Qué significa eso? Hacer una inclinación afectiva y amistosa entre cada uno de nosotros. No es solo caerse bien. Simpatizarse, hermanos, no es solo caerse bien, sino compartir el sentir del otro. Eso es lo que significa simpatizarse. Tener un corazón sensible hacia los demás. Y eso, bueno, eso se crea a través de la alianza, eso se crea a través de mi desempeño. Y esto es más que un compañerismo, hermanos. Eso es más que decirle: hola, Dios te bendiga. Eso es unidad emocional, unidad espiritual. Ese es el verdadero espíritu de una familia, hermanos. Ese es el verdadero espíritu. Que usted llegue a mi casa, si quiere abrir la refri, la abre. Si quiere entrar y acostarse en la cama, hermanos, es una relación, hermanos, que tenemos. Porque eso lo hacemos con nuestras familias. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Yo llego a la casa de mi abuela y yo me acuesto como nada, a donde quiera. Ayer estuvimos visitando a la abuela Carmen, ¿verdad? Y yo estoy ahí cortándome las uñas y dice Katy: ¿quién viene a la casa de la abuela a cortarse las uñas? Y digo: ya, es que ocupaba cortarme las uñas, ¿qué voy a hacer?
Lo que quiero decir es que yo no tengo problema con eso porque estoy en familia, estoy con alguien de mi confianza, estoy con alguien que yo puedo confiar, hermanos. Y si usted lee en Primera de Corintios capítulo 12 versos 25 y 26, lo importante de simpatizarse para que no haya, dice, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera, dice el apóstol Pablo, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué pasaba en Corinto, hermanos? ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Recuerdan en Primera de Corintios capítulo 5 el caso de incesto que hubo en la iglesia? Que los miembros, en vez de preocuparse por el estado espiritual, que era pecado delante de Dios, no estaban haciendo nada. Se hicieron, como decimos, de la vista gorda. Estaban permitiendo el libertinaje en la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, lo que ustedes están permitiendo, ni aún entre los gentiles se ve estas cosas sin estar yo ahí. Yo ya condené ese acto irreprochable delante de Dios. No estaban simpatizándose, hermanos, en el pecado del otro. Hermanos, si yo estoy mal, por favor, ayúdenme, porque necesito estar bien delante de Dios. Si ustedes no me dicen y saben que están mal, ustedes también están mal. Ezequiel 3:18 se le dijo al profeta Ezequiel, vaya y dígales a ese pueblo que está lejos de Dios. Si tú les dices, Ezequiel, estás limpio de la sangre de ellos, pero si tú no les dices, Ezequiel, la sangre de ellos demandaré de tu mano. Eso es simpatizarse, hermanos. Es decir, te amo, pero estás mal. Vea lo que dice la palabra. Vuelve al Señor. Necesitas estar con el Señor. En Primera de Corintios 6, que no había simpatía, hermanos. Querían llevar los problemas a la corte. Ay, es que él me está difamando, entonces voy a ir a la corte a ponerle una denuncia. No pueden arreglar, dice el apóstol Pablo, no pueden arreglar entre ustedes las circunstancias y están llevando las cosas a la corte. Esto es algo que no es agradable delante de Dios. No pueden conversar entre ustedes y arreglar los asuntos. Era algo que la iglesia necesitaba entender. El cuerpo de Cristo, hermanos, necesitaba compartir la simpatía de los miembros o entender esa analogía que utilizó el apóstol Pablo de esa simpatía que había entre un pie con una mano o entre una oreja con un pie. Necesitaban entender eso para que entendieran que debían de simpatizarse los unos para con los otros. Si alguno sufre, hermanos, debemos de sufrir con él espiritualmente. Si alguno recibe honra, debemos de alegrarnos con la prosperidad o con el crecimiento espiritual de los hermanos. Recuerda Primera de Juan capítulo 3 versos 17 y 18. Pero el que tiene bienes, hermanos, de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es imposible, hermanos, que si hay alguien en necesidad en el cuerpo y no hacemos nada, hermanos, el amor de Dios no está en nuestras vidas. Por eso no nos amemos de palabra o de hecho, dice, sino en verdad. Esto es de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si alguno de vosotros, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, ¿verdad? No sea que tú también seas tentados. Versículo 2 me encanta. Sobrellevad la carga los unos de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Hay miembros que en el camino van y caen, hermanos, lastimosamente, pero nosotros no podemos seguir. Si Él quiere, vámonos, agárrese y seguimos.
pero si no quiere, pues obviamente no me voy a quedar ahí con él y me voy a estancar, no, yo tengo que seguir, pero tengo que hacer que él venga. ¿Cómo? ¿Cómo hago? Bueno, lo llamo, lo visito, le muestro con la palabra para que sea partido su corazón a través de la palabra de Dios, que penetre, y pueden dos cosas, o se endurece o cambia, ¿verdad? Hay dos cosas que puede hacer la palabra. O lo endurece porque no quiere obedecer como Faraón. ¿Recuerdan Faraón? Cuando iba a Moisés y le decía, va a venir esto, deja ir a mi pueblo. No, ¡pum! Venía una plaga. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Va a venir esto, si no los dejas ir. ¿Y qué pasó? El corazón de él se endureció. ¿Por qué? Porque no fue obediente, hermanos, a la palabra de Dios. El amor entre nosotros debe fluir de un miembro para otro. El amor de Dios, hermanos, no ha sido dado para mí, para yo tenerlo y yo estoy ahí, me escondo. El amor que Dios quiere de cada uno de nosotros es un amor que se ve, que me sacrifico, es poner o buscar y hacer el mayor bien por los demás. Ese es el amor que Dios nos demostró. Si usted lee Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. El versículo 35 dice, en esto conoceráis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para los otros, porque el amor, hermanos, tiene una procedencia. El amor procede de Dios. El amor tiene una exigencia. Esto es, hay que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dando todo, hermanos, hasta por los que los menospreciaron. Él dio todo por los que no recibieron. Él dio todo por nosotros los pecadores. Esa es la exigencia que tiene el amor de Dios, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ese amor también tiene un propósito, hermanos. Y ese propósito es ser reconocidos como un discípulo del Señor. El discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del maestro. Si nosotros no nos estamos amando así, hermanos, las personas no nos van a reconocer como hijos de Dios. ¿Para qué obedecimos la palabra, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, la Biblia enseña, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amado los unos a los otros entrañablemente. El apóstol Pablo, hermanos, fue uno que le demostró a la iglesia en Corinto la simpatía, la preocupación que había en él. De hecho, si usted lee 2 de Corintios 11:28, dice, todos los días me agolpea la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tanto usted piensa en su hermano? ¿Qué tanto usted piensa cómo le está yendo en el trabajo? ¿Cómo va su vida en el matrimonio? ¿Qué tanto usted ora a Dios por su hermano a quien ve, verdad? ¿Qué tanto usted recuerda de la membresía de esta congregación? Hermanos, eso es simpatía. Debemos de simpatizarnos los unos con los otros. La Biblia nos enseña, hermanos, que es necesario, es indispensable simpatizarnos los unos para con nosotros. Hemos observado tres cosas necesarias, indispensables para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. La iglesia de Cristo en San José Sur y en el mundo, hermanos, necesita desempeñarse. Cada miembro en particular debemos de cumplir una función por medio de la gracia de Dios. Debemos, hermanos, de aliarnos, trabajar en armonía, trabajar en unidad. Debemos de fortalecernos unos para con otros. Debemos de simpatizarnos, llevar la carga los unos de los otros. Somos solo un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros tenemos un lugar, tenemos una función y un propósito
dado por Dios. No fuimos llamados a competir. No fuimos llamados a quién es más, quién es menos, quién está dando más, quién está dando menos. No, somos llamados a complementarnos los unos con los otros. Lo que usted tiene, hermana, lo que usted tiene, hermano, lo que usted tiene, hermana, yo lo necesito, yo no lo tengo, o tal vez lo tengo y a través del unirlo lo puedo aumentar. Asimismo, no somos llamados ni a dividirnos, somos llamados a unirnos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando cada uno de nosotros como miembros nos desempeñamos con amor, haciendo nuestra parte, ¿verdad? Aliándonos en unidad y compadeciéndonos los unos con los otros, la iglesia se convierte, hermanos, en un reflejo vivo de Cristo, y un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, un cuerpo lleno de vida, hermanos, que va a atraer, que va a impactar, hermanos, en esta comunidad y en el mundo entero. Si usted hoy está aquí, si usted hoy está aquí, no es parte del cuerpo. Hoy esto no es una casualidad. Hoy Dios quería que usted escuchara este mensaje, tomó la mejor decisión. Necesitamos de usted para seguir creciendo. Tiene un espacio, hay muchas cosas que hacer. Dios tiene un propósito realmente para su vida y esperamos que a través de la obediencia al Evangelio usted pueda venir y aportar a este hermoso cuerpo espiritual que es la iglesia de Cristo. Si usted, hermano, está lejos del Señor y dice, estoy arrepentido de mi conducta y de mi manera de vivir, porque he dejado de perseverar. Hoy es un día para reconciliarse con Dios y decir, Señor, perdón porque he pecado. Y quiero retomar nuevas fuerzas en ti. Quiero seguir siendo parte de este cuerpo de una manera activa, desempeñándome, aliándome con los hermanos, no separándome o excluyéndome, y simpatizándome, buscando hacer el mayor bien por los demás. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a entonar un himno de invitación.